Hola queridos gradistas, mi nombre es Carla Riveros y el día de hoy te traigo un nuevo video sobre preguntas típicas de examen de grado. Lo que haremos el día de hoy es relacionar tanto derecho civil como derecho procesal. Vamos a estudiar dos materias que son sumamente importantes, las medidas precautorias y el objeto ilícito. Esta pregunta que vamos a hacer el día de hoy te lo pueden preguntar tanto en tu examen de grado oral como también en la modalidad escrita. Como mencioné, lo que vamos a hacer es complementar ambas asignaturas, derecho procesal, las medidas precautorias, y derecho civil, el objeto ilícito, porque justamente de eso se trata una preparación eficaz, que tú puedas complementar todas las materias y aplicar el derecho, porque finalmente el derecho es uno solo. Por tanto, esta pregunta puede ser si te preguntan práctica en tu examen oral o directamente si ya está dentro de los casos a resolver en la modalidad escrita. Dentro de las características de las medidas cautelares, también de las medidas precautorias que estamos analizando en este momento, encontramos el periculum in mora y el fumus boni iuris. Estas dos frases en latín son fundamentales para saber cuándo vamos a poder aplicar estas medidas. El periculum in mora significa el peligro o daño jurídico derivado del retardo de la dictación de la sentencia definitiva, unido también a la urgencia en su dictación. Por su parte, el fumus boni iuris dice relación con que la pretensión que nosotros queremos asegurar con esta medida precautoria tiene que ser verosímil. Por eso se llama humo del buen derecho. Tenemos que demostrar que nuestra pretensión es verosímil. De hecho, eso está dentro de los requisitos comunes a todas las medidas prejudiciales, que es indicar la acción que pretendemos deducir y someramente los fundamentos. Vayámonos a la materia. Las medidas precautorias son providencias dictadas por un tribunal a petición del sujeto activo de la causa en cualquier estado del juicio y que tienen por objeto asegurar la pretensión deducida porque existe peligro de que ésta sea burlada por la tardanza de la dictación de la sentencia definitiva. Las medidas precautorias no son taxativas, sin embargo, las más aplicadas y ocupadas en la práctica son las del artículo 290 del CPC, que tenemos acá el secuestro, el nombramiento de uno o más interventores, la retención de bienes y la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados. Recordemos que las medidas precautorias que vamos a analizar ahora se pueden interponer como medida precautoria prejudicial, es decir, antes de que comience el proceso, o como precautoria propiamente tal, ya con un proceso iniciado. Vamos a ir a analizar cada una de estas. Primero tenemos el secuestro, que lo podemos definir como un depósito de una especie que se disputan dos o más personas en manos de un tercero para que éste la guarde y la restituya a quien gane, ¿cierto?, este pleito. Esta medida, ¿cierto?, precautoria únicamente recae sobre bienes muebles. También tenemos el nombramiento de uno o más interventores. El interventor es aquella persona que va a designar el juez para que controle la administración de los bienes inmuebles y los muebles que guarnecen estas propiedades, que son materia del juicio y que están en poder, ¿cierto?, del demandado. El interventor, dentro de sus facultades, es que rinda cuenta al tribunal de cualquier malversación que se pueda hacer en esta administración respecto de estos bienes. Posteriormente, en el número 3 del artículo 290, tenemos la retención de bienes, que consiste en el incautamiento de ciertos bienes del demandado para evitar su enajenación. Estos bienes determinados podrían ser tanto bienes muebles como dinero. Y por último, en cuanto a esta disposición, tenemos la prohibición de celebrar actos y contratos, que tiene por objeto que el demandado no pueda celebrar válidamente cualquier acto jurídico sobre estos bienes determinados, que pueden ser bienes muebles o inmuebles. Cuando hablamos de cualquier acto jurídico nos referimos a unilaterales, bilaterales, gratuitos u onerosos, inclusive nominados e innominados. Haciendo esa introducción, ahora nos vamos a la pregunta de tu examen de grado oral. Si te están preguntando las cédulas de medidas precautorias o de objeto ilícito, o en tu examen cierto escrito si esto está dentro de los casos prácticos a resolver. La pregunta es, ¿las 4 medidas del artículo 290 del CPC producen indisponibilidad de los bienes? Es decir, ¿hay objeto ilícito en la enajenación de los bienes que están sujetos a estas medidas? La respuesta es que no. Dentro del artículo 290 del CPC, el número 1 y el número 2, es decir, el secuestro y el nombramiento de uno o más interventores, no producen la indisponibilidad del bien. Es decir, no hay objeto ilícito en la enajenación de esas cosas que estén sujetas a estas medidas.
Distinto es lo que ocurre en el numeral 3 y 4, es decir, en la retención de bienes determinados y en la provisión de celebrar actos y contratos. Ahí sí que hay indisponibilidad del bien. Los bienes que están sujetos a esa medida no se pueden enajenar, porque de lo contrario caemos en el vicio de objeto ilícito, cuya sanción nosotros ya sabemos que es la nulidad absoluta. Tanto el artículo 290, numeral 3 y 4 del CPC, es decir, la retención de bienes y la prohibición de celebrar actos y contratos, pueden recaer en las hipótesis de objeto ilícito del artículo 1464, numeral 3 y 4, es decir, cosas embargadas por decreto judicial y especies cuya propiedad se litiga. Pero, ¿qué es lo determinante para saber en cuál de las dos hipótesis van a recaer estas medidas? Nos cabe hacer la pregunta también, sabiendo que ya solamente el numeral 3 y 4 del artículo 290 cae sobre estas hipótesis de objeto ilícito en cuanto a la enajenación de estas cosas, ¿en qué numeral del artículo 1464 del Código Civil caen cierto de estas enajenaciones prohibidas? Recordemos que nuestro legislador en el artículo 1464 del Código Civil nos da 4 hipótesis de enajenaciones que están prohibidas porque recaen sobre objeto ilícito. La primera es que está prohibida la enajenación sobre las cosas incomerciables. La segunda es sobre los derechos y privilegios que no se pueden transferir a otras personas, es decir, los derechos personalísimos. El numeral tercero establece que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial. Y en el número cuarto establece que hay objeto ilícito en la enajenación sobre las especies cuya propiedad se litiga. Por ejemplo, si tú y yo nos estamos disputando el dominio de un auto en el juicio y la medida recae sobre el auto, sería artículo 1464, numeral 4, es decir, especies cuya propiedad se litiga. En cambio, si nosotros dos nos estamos disputando un auto y la medida recae sobre 2 motos que tienes tú, ahí, ¿cierto?, sería la hipótesis del artículo 1464, numeral 3, cosas embargadas por decreto judicial. Lo determinante es distinguir si la medida precautoria recae sobre el objeto principal del juicio o no. Porque si la medida precautoria recae sobre el objeto principal del juicio, estaremos en la hipótesis del objeto ilícito, artículo 1464, numeral 4, es decir, especies cuya propiedad se litiga. Pero si la medida recae sobre otros bienes del demandado distinto al objeto principal del juicio, estaríamos en la hipótesis del artículo 1464, numeral 3, es decir, cosa embargada por decreto judicial, puesto que la palabra embargo en esa disposición se ve en un sentido amplio, incluyendo también las medidas precautorias. Espero que haya sido de gran utilidad este video. Cualquier pregunta no dudes en consultar y felices vamos a ayudarte para aportar a tus conocimientos y la rompas en el examen de grado. Pregunta también por cupos disponibles para prepararte con nosotras y nos vemos en otro repaso ATG.